Ok, buenos días. Vamos a dar comienzo a la clase el día de hoy, jueves. Esta es la última clase del semestre. Entonces les agradezco a todos por haber asistido, los que han hecho el esfuerzo de haberse mantenido durante todo el semestre viniendo a clases, se lo agradezco. Es mucho más agradable poder hacer clases con algunos alumnos presenciales, que podamos hacer consultas, dudas, para poder hacer un poquito más dinámica la clase, así que se lo agradezco. Y el día de hoy, más encima 24, también es más complejo a veces asistir, pero demos comienzo. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto alrededor de todo el semestre? Hemos estado hablando de diseño sísmico, cómo las distintas componentes de la demanda sísmica alteran e influencian la respuesta de nuestras estructuras, y cómo hacemos que nuestras estructuras respondan de mejor manera ante estas demandas sísmicas, ¿ya? Entonces empezamos primero al principio del semestre viendo cómo era la demanda, cómo la podíamos representar, cómo se expresaba, qué influencias había en cuanto a la fuente, en cuanto al viaje de la onda y en cuanto a los últimos estratos de suelo sobre la zona donde van a estar siendo aplicadas estas demandas. Después vimos cómo los distintos sistemas estructurales influencian, cómo se ven influenciados por la demanda, qué sistemas estructurales convienen más hacer, cuáles hemos visto que han tenido fallas, cuáles hemos visto que se han tenido un mejor comportamiento, cómo es el diseño que usamos actualmente, para finalmente poder llegar a lo que es la normativa y que expresa la normativa en cuanto al diseño. Y lo que vimos es que la normativa tiene una serie de criterios prescriptivos, ¿ya? Que son, te dicen, diseñe hasta cierta altura, si tiene una estructura con este tipo de estructuración y material, use este valor de reducción máximo y se le asegura que va a tener un comportamiento dentro de los niveles de utilidad dados por ese sistema estructural. No te dicen cuánto va a llegar, solo te dice que va a estar dentro, ¿ya? Entonces, un poco viendo eso es por qué ha ido la ingeniería sísmica moviéndose hacia esto que se llama diseño basado en desempeño, que simplemente, en palabras y en comprensión simple, es evaluemos nuestra estructura y veamos cuál es el comportamiento que va a tener. Y evaluar significa ver que no se sobrepasan ciertos valores que van a estar relacionados con desempeño, es decir, cierta rotación plástica en las vigas, cierto nivel de deformación unitaria en el hormigón, cierto valor de desplazamiento de deformación unitaria en el acero, que va a ser elongación, y esto va a estar relacionado con fisuración, con distintos estados en los que puede estar cada una de nuestras componentes y nuestra estructura en general. ¿Cuál es la complicación de esto? Que tenemos que pasar a un análisis no lineal, ¿ya? Entonces, primero veamos cómo estamos actualmente y que es un resumen un poco de lo que nosotros hemos visto hasta ahora. Entonces, primero vamos a ver el por qué nosotros necesitamos diseño por desempeño. Esta es una presentación, un extracto de una presentación que hice hace un par de semanas o 1 o 2 meses, ya no me acuerdo, en seminarios en la escuela. Entonces, la he tomado y un poco la vamos a hablar en el contexto del curso, ¿ya? No tanto en el contexto de ese seminario. Entonces, primero lo que vamos a hacer es revisar el diseño tradicional, que es lo que nosotros vimos en el curso. ¿Qué es lo que se hace en la realidad aplicando el curso? Entonces, lo primero es que nosotros nos tenemos que centrar que todas las normativas, sean chilenas, sean extranjeras, el diseño tradicional que se llama, que es lo que nosotros vimos en la normativa, tiene unas ciertas hipótesis básicas, ¿ya? Que, por ejemplo, que aunque las estructuras presenten daño, estas tengan una baja probabilidad de colapso, o como en el caso chileno, eviten el colapso al ser sometidas a un sismo excepcionalmente severo. ¿Cómo cumplimos eso? Acerca de unos ciertos requerimientos, pero no lo evaluamos para cada estructura en particular. Simplemente nos dicen, si usted sigue esto, nosotros esperamos
que tengamos un buen comportamiento de nuestra estructura debido a lo que nosotros hemos visto en sismos anteriores, ¿ya? No es que su estructura para el sistema que usted hizo y para la estructuración que hizo y para el análisis que hizo va a tener una baja probabilidad de colapso. Es simplemente el conjunto de edificios que nosotros hemos visto siguiendo esta normativa tiene una baja probabilidad de colapso. Y eso es lo importante acá. Entonces están basados en una serie de reglas, requerimientos y criterios prescriptivos y análisis lineal, como hemos visto. El estático era lineal y el modal espectral son lineal. Si vamos a la 2369, tenemos también el lineal, porque estamos hablando de análisis tiempo-historia lineal. ¿Tiene también la incorporación de análisis no lineal? Sí, pero la mayoría de los requerimientos tienen estos requerimientos prescriptivos y análisis lineal. ¿No significa que vamos a abandonar este diseño? No, pero nos sirve como un prediseño de nuestra estructura, en lo que es base al diseño por desempeño. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En conjunto, tomamos nuestra estructura, que representa nuestro edificio, la modelamos, la podemos modelar en base a simplemente elementos finitos como tipo shell, que son un continuo, y que esto nosotros lo vemos en cursos como análisis matricial de estructura, que se ve en los próximos semestres, o lo vemos en una mezcla con elementos barra, con elementos shell, o simplemente con elementos barra, ¿ya? Una vez que yo ya tengo mi modelo me permite hacer ¿qué? Me permite encontrar cuáles son los periodos de análisis, cuáles son los modos de mayor masa translacional y permiten poder hacer posteriormente lo que son los análisis estáticos, ver cuáles son las fuerzas estáticas sobre nuestra estructura y un análisis modal espectral que vamos a ver en un poco tiempo. Entonces, a través de este modelo de elementos yo puedo tener finalmente mi estructura, por ejemplo este edificio, modelado completamente dentro de algún software de análisis en el cual yo puedo encontrar sus esfuerzos dado por cargas estáticas o dado por cargas dinámicas debido a sismo en el rango lineal. ¿Ya? Hasta acá es todo lineal. Podemos hacer consideraciones de que la rigidez está disminuida en un cierto porcentaje para ciertos elementos o componentes. Sí, podemos hacer eso. Luego que tenemos nuestro modelo, tengo que determinar cuál va a ser la carga que le voy a aplicar a mi estructura, ¿verdad? Y esto que va a depender de su localización y va a depender del tipo de suelo. Es decir, a través de una localización del mapa que está en función de cómo es la demanda sísmica a la cual va a estar siendo sometida nuestra estructura, ¿verdad? Sabemos que a medida que yo esté más en la costa, voy a estar controlado por el sistema de subducción y por la amenaza de tipo interplaca, y a medida que me voy hacia adentro voy a estar gobernado más por los procesos intraplaca e interplaca de buena forma, combinándose los esfuerzos para darme la demanda prescriptiva. Entonces con esto yo tengo la zonificación que me dice cuál es el nivel de demanda y después yo tengo que incorporar cuál es el proceso del suelo que altera esa demanda, que es un efecto de sitio local de la estructura. Y a partir de eso uno genera estos espectros de aceleración elástico, ¿ya? Que nos indican cuál es la demanda prescriptiva con la cual yo tengo que diseñar y usar mi análisis modal espectral para encontrar los esfuerzos sísmicos de la estructura. ¿Alguna duda o consulta hasta acá? Hasta ahora todo bien. Perfecto. Nosotros vamos viendo acá lo que corresponde a nuestro... Entonces tenemos nuestro espectro de aceleración y aquí podemos ver cuál es el efecto si cambiamos de tipo de suelo y tipo de zona sísmica. Obviamente el punteado son en la zona sísmica 1, tipo de suelo A, B y D, y en este caso es zona sísmica 3, suelo B y suelo D, y vemos una gran diferencia, no solo por la amplificación debido a la demanda sísmica que lo que hace es que suba, sino también a la del suelo que hace que esto se expanda. Sea grande porque tengo un suelo más blando, y esa es la relación que está acá. Entonces, a partir de esa demanda, tengo mi modelo, tengo mi demanda, con el modelo puedo hacer el análisis modal espectral, que es la representación de mi modelo de n grados de libertad en n osciladores de un grado de libertad, y que cada uno de estos osciladores me representa una forma de moverse
de la estructura y la combinación de esto a través de SQC me permite encontrar los esfuerzos. Entonces, posteriormente a que yo tengo mi modelo, mi demanda, vienen los factores de reducción que me permiten llevar mi estructura de un análisis lineal, ¿verdad?, a un análisis que tome en consideración la capacidad de disipación de energía que tiene mi estructura, ¿ya? Y esto depende del sistema estructural y el detallamiento, que es lo que nosotros hemos visto en clase, algo más simple, que nosotros decimos, en vez de diseñarlo elásticamente, lo reducimos y decimos que nuestra estructura va a tener un cierto nivel de fluencia y vamos a tener un cierto rango de ductilidad que es capaz de absorber la estructura, ¿ya? En realidad esto no es tan simple, sino estamos en un sistema mucho más complejo. Lo que nosotros hacemos es reducir y encuentro mi Q de diseño y tengo un nivel de sobreresistencia, porque en realidad tengo factores de mayoración, factores de minoración, para la capacidad y para la demanda lo mayoro, para la capacidad la reduzco, por lo tanto tengo una sobreresistencia en mi estructura y mi estructura en el valor de diseño, en realidad mi fluencia va a estar un poco más arriba y por lo tanto adicionalmente voy a tener una capacidad de desplazamiento mayor cuando venga un terremoto de mayor demanda. Y por lo tanto, el proceso es un poquito más complejo. ¿Cuál es el problema? Que por ahora no sabemos cuánto vale ese valor, ni lo podemos estimar de alguna cierta forma. Entonces, después aplicamos estos requerimientos prescriptivos, requerimientos de capacidad de resistencia y o desplazamiento para algunas componentes. Entonces, a partir de tenemos nuestra demanda y con eso generamos nuestro nivel de esfuerzo que está sobre la estructura, un corte basal. En algunos casos podemos ver los requerimientos de corte mínimo, corte máximo, desplazamiento y verificamos ciertos drift de techo, drift de torsiones accidentales, dependiendo de cada una de las normativas, y podemos encontrar si es que nuestra estructura cumple estos requerimientos normativos de desplazamiento, deformación y cortes mínimos y cortes máximos. A partir de eso, yo puedo hacer lo que se llama un detallamiento de mi estructura. Es decir, voy a poder definir cuáles son las barras de hormigón o el perfil de acero que voy a usar, cuáles son los estribos que tengo que hacer. Estas demandas están controladas por cargas axiales, por cargas dinámicas. Si es por cargas dinámicas como sismo, tengo que tener unos requerimientos especiales de diseño de borde. Ejemplo acá, pueden ver, tengo que poner diagonales si tengo elementos de acople que están a grandes demandas y que necesitan ser diseñados de esa forma. Las armaduras de borde, de forma tal de tener un buen detallamiento y un buen comportamiento de mi estructura en futuros sismos, ¿ya? Y esto es netamente prescriptivo. Voy a la norma NSH 433 y después voy a la norma correspondiente del material, que ejemplo si es hormigón armado, que es uno de los que más se usa en el diseño de edificios, voy a la NSH 430, ¿ya? De estructuras de hormigón armado, que llama a la ACI 318 y que prontamente va a estar llamando a la ACI 318 2019. ¿Ya? Tenemos nuestro detallamiento. Después que tengo nuestro detallamiento, tengo que tener cuidado. Nuestras estructuras tienen ciertas singularidades, a diferencia de otras partes del mundo que castigan singularidades, ejemplo Perú y otros países latinoamericanos, Estados Unidos también. Si hay irregularidades en cambios de rigidez en la altura, estos elementos tienen que ser sometidos a una demanda mucho mayor, porque se asume que irregularidades tienden a generar problemas de demanda y concentración de demanda. En nuestro país no tenemos un requerimiento mayor por estas zonas de singularidades. Lo único que nosotros tenemos que saber es que está en esta zona y por qué ocurre principalmente en esto en el primer piso. ¿Alguien me puede decir por qué pasa este recogimiento en el primer piso? ¿Alguien se ha dado cuenta? En sus edificios, donde viven, típicamente. Ahí nuevamente es la parte del estacionamiento, ¿no? Donde entra el auto o demás. Exactamente, es por un requerimiento arquitectónico que necesitamos cumplir ciertos espacios
para el tránsito de vehículos y por lo tanto la distancia entre departamentos también está asociado a eso, que entren 2 o 3 autos por muro transversal y por eso estos están lo que nosotros llamamos nuestra caracterización de edificio en Espina Pescado, con ciertos muros cada cierto número, cada ciertos metros que nos permiten generar las divisiones entre autos y autos, ¿ya? Y tenemos de 2 a 3 autos, depende de del tamaño de los departamentos, y este recogimiento adicionalmente se debe a la circulación de autos que permite la entrada y de vehículos. Una vez que en esto yo tengo que hacer un buen detallamiento en esta zona para ver el flujo, los efectos de carga estática, los efectos de carga dinámica, que son los que generaron en el terremoto del 2010 principales daños. Nosotros vimos en estos elementos bandera que se ocurre una concentración de la rótula plástica a nivel de este piso, con grandes demandas de aceleración, de esfuerzo en esta zona. ¿Alguna duda o consulta hasta acá? Perfecto. Después que ya tengo el detallamiento que se expresa en planos, ¿verdad? Estos acá en Chile tenemos la gracia y la buena costumbre que nuestro edificio y nuestros distintos elementos estructurales importantes tienen que ser revisados por otro ingeniero. Es decir, se hace lo que se llama en inglés peer review, que es una revisión de pares, en el cual el edificio es revisado por otra oficina de cálculo, ¿verdad? Que tiene que cumplir ciertos requerimientos de idoneidad, de en la persona que firma, de metros cuadrados diseñados en los últimos X cantidad de años, de principalmente eso, y de grado académico, al menos ingeniero civil con para poder firmar planos, que son los que te definen el número de metros cuadrados que tú has diseñado. Entonces, una vez que ya están los planos, pasan a esta oficina adicional de cálculo, quien hace una inspección y un análisis, típicamente hace su propio modelo, sus propios análisis y su propia estudio y cálculo de armadura en los elementos principales, evalúa que los planos estén acordes a las demandas y a lo que se definió a través de cálculo, y posterior a eso se da la aprobación, eso entra a municipalidad, entra a los distintos organismos y se da el vamos a la construcción de esto. La gracia también que en construcción tenemos lo que se llaman las ITO, la inspección técnica de obra, ¿verdad? Que cada vez tiende a ser gente que no es parte de la constructora, lo cual permite tener una mejor verificación de que se están cumpliendo los protocolos y las especificaciones técnicas dadas por el ingeniero calculista o estructural. Entonces, finalmente, este procedimiento de análisis lo que nos está garantizando es que nosotros queremos que para nuestras estructuras regulares y típicas obtener diseños seguros con baja probabilidad de daño o colapso debido a lo que nosotros hemos visto en terremotos anteriores, estructuras con capacidades mayores a las indicadas de nuestro análisis lineal. Y hasta ahí, estas metodologías son capaces de definirnos cosas, ¿ya? Y luego, cada cierto tiempo, como hemos visto en la evolución de las normativas, ocurren sismos y estas reglas y requerimientos se ponen a prueba. Es decir, verificamos que las demandas a las cuales nosotros estamos diseñando son acordes, nuestros terremotos están bien representados por estas demandas máximas a las cuales vamos a observar, nuestras componentes estructurales son capaces, ¿y qué es lo que pasa? Una vez que pasa este terremoto, nosotros a veces encontramos ciertas deficiencias dentro de nuestras componentes estructurales y por lo tanto eso procede a definir que fue una deficiencia porque no fuimos capaces de representar de buena forma la demanda o porque no fuimos capaces de ver un modo de falla en alguna de las componentes estructurales o nuestro diseño
no contemplaba cierto criterio que permitía tener un mejor comportamiento de la estructura. Uno de los puntos más importantes que nosotros vimos son las singularidades, estos cambios de rigidez que producen problemas que ya sabíamos, pero es muy bueno reafirmar este hecho en los diseños. Y lo segundo es que en nuestros bordes de muros, cuando tenemos edificios mucho más altos, tenemos que verificar su demanda de compresión, ¿ya? Y por lo tanto tenemos que hacer algún tipo de evaluación del nivel de deformación al cual van a ser sometidos estos bordes de muro en los pisos inferiores, en los puntos de zona crítica que llamamos, y de tal forma que sean capaces de resistir estos esfuerzos a futuros de flexocompresión. Y eso es lo que esperamos con los detallamientos que vamos a hacer hoy en día. Obviamente en esto teníamos problemas adicionales, que es que nuestras armaduras no llegaban completamente a los extremos finales, es decir, estas mallas estaban simplemente apoyadas, como podemos ver acá, ¿verdad? Y simplemente cuando vino el terremoto, las barras se expandieron por pandeo y nuestra armadura de borde, en vez de ser capaz de sostener esto, se abrió y dejó libre las barras. Obviamente el hormigón falló y empezó el problema de pérdida. Igual, aunque tuvimos estos daños importantes, hubo casos en donde no se veía un descenso específico de nuestra estructura. Finalmente, esto nos permite validar algunas, decir que unas estaban no de forma adecuada y por lo tanto tienen que ser modificadas. Ahí entra la parte de investigación, como nosotros lo que hacemos en las universidades, ¿verdad? En los cuales tomamos los problemas que se observaron, generamos proyectos de investigación, hacemos algunos análisis, algunos ensayos, lo que podamos dentro de los recursos que tenemos y permitimos tener información valiosa para que los códigos de diseño puedan ser mejorados. Y eso lo logramos a través de ustedes, de muchos de ustedes como estudiantes que van a trabajar con nosotros en sus trabajos de tesis, haciendo pequeñas partes de estas investigaciones que nos permiten avanzar en el conocimiento en estas líneas de diseño como diseño sísmico. Entonces, de ahí viene la pregunta, ¿cómo logramos una estructura más segura? ¿Alguien me puede decir cómo podemos hacer una estructura más segura? Cuidando el nivel de detallado de los planos. Exactamente, podemos subir el nivel de detallado, podemos subir el valor de la demanda, que es un poco lo que nos determinan nuestras normativas, con este factor de importancia. Si tenemos un edificio de mayor importancia y nosotros queremos que tenga una probabilidad más baja de colapso o de daño, lo único que hacemos es aumentar un factor. ¿Cuánto es ese factor? Y esa es la discusión, 1,2, 1,3. Si aumento el detallamiento, ¿cuánto me mejora o me hace más seguro mi estructura? ¿Me aumenta la resiliencia en cuánto? ¿En qué porcentaje? ¿Ya? Por lo tanto, empiezan a aparecer estas preguntas que son difíciles de responder hoy en día. ¿Cuánta más capacidad tiene nuestra estructura? ¿A qué me refiero con esto? Es este omega que habíamos visto, ¿cuánto crece? ¿Cuán más grande es? ¿Es 2, es 3, es 4, es 5, es 1,1, es 1,2? ¿Estoy justo en el nivel? ¿Qué daño posible esperar? ¿Cuál es el daño aceptable? Quiero que mi estructura para el próximo sismo esté acá, con unas pequeñas fisuraciones un poco más grandes con daño no estructural, o quiero ya tener un daño severo en mi estructura que me genere desalojo de la vivienda, ¿ya? ¿Qué es lo que yo voy a esperar? ¿Dónde voy a estar? Eso todavía no lo responde la normativa. Lo único que uno sabe es que la capacidad es mayor que la demanda. Pero ¿qué significa eso en cuanto a daño? No tengo relacionado todavía. Está implícitamente, y uno al diseñar uno sabe que si yo le doy más valor, reduzco por un valor de R más grande, estoy esperando mayores niveles de fisuración porque le estoy permitiendo entrar en un rango mayor de fluencia, ¿ya? Y mi detallamiento tiene que ser capaz de permitir ese nivel de disipación, ¿ya?
¿Qué pasa con estructuras de gran altura o irregulares o sistemas estructurales nuevos? ¿Cómo lo meto? ¿Qué valor de R ocupo? ¿Ya? Y aquí llamamos estructuras complejas. Ejemplo, este es un proyecto que está emplazado en Tobalaba con Apoquindo. Son 3 torres con un centro comercial en los 3 primeros pisos y adicionalmente tiene 8 subterráneos y adicionalmente el subterráneo está conectado al metro. ¿Ya? Entonces, uno empieza a ver cómo hago esto. Esto tiene un túnel que llega, tiene 8 subterráneos, tiene 3 torres amarradas entre ellas con un podio de mall, tiene un supermercado en el tercer subterráneo, o el primer subterráneo, perdón, o segundo, y tiene tiendas de grandes dimensiones, tiene en el tercer piso de la plataforma, tiene un jardín, ¿verdad? Con X cantidad de pesos que amarra las 3 torres para poder permitir una circulación entre estas 3 torres. Tenemos torres sobre 20 y tantos pisos de altura. Entonces, mi norma está hecho para ese tipo de estructura, o este otro proyecto que también es interesante, también me ha tocado participar, que es el que está en Vespucio con Apoquindo, que es un edificio que cae sobre unas columnas diagonales, ¿verdad? Y que cae al núcleo. Pasó el terremoto del 2010 sin ningún problema. Mi norma está hecha para ese tipo de estructuración. ¿Cómo la analizo? ¿Me convendrá usar otra metodología de diseño o me permite, o lo mínimo que uno quisiera es cómo verifico que esta estructura va a tener un buen comportamiento? Y de ahí parte la necesidad del diseño basado en desempeño. Cada día nosotros estamos siendo sometidos a mayores requerimientos de estructuras más grandes, de estructuras más complejas. El desafío que nos están planteando cada vez los arquitectos son mayores porque tenemos nuevas materialidades, tenemos nuevas metodologías de construcción. Por lo tanto, se trata de innovar en cómo logramos tener estructuras nuevas y que tenemos que estar conscientes de cómo las vamos a analizar y a estudiar. Entonces, el diseño tradicional, como hemos visto hasta ahora, presente en las normativas o códigos, no permite responder en forma clara a algunas de estas preguntas. ¿Esto quiere decir que no nos va a entregar estructuras seguras? No. Para estructuras regulares, típicas, nos va a entregar una estructura segura y que si nosotros seguimos esos requerimientos, seguimos los detallamientos y tenemos un conocimiento de cómo va viajando las cargas sobre la estructura, podemos tener estructuras, incluso con singularidades puntuales, un muy buen comportamiento, ¿ya? Pero para eso necesitamos tener una vasta experiencia y tenemos que tener un muy buen conocimiento o entendimiento de la estructura. Y ese es el problema que pasa hoy en día. Lamentablemente cada vez nos vamos fiando más en lo que dicen los computadores y los modelos numéricos, ¿ya? Pero un punto importante, como yo les explico en análisis matricial, que es otro curso que yo dicto, que tiene que ver con modelamiento de estructuras, ¿verdad? Es garbage in, garbage out. Es decir, basura entra, basura sale en estos modelos. El modelo es tan bueno como el modelador. Es decir, yo como modelador soy el que defino los supuestos que son válidos para el modelo. El programa no hace nada. El programa lo que hace es calcula lo que uno les da. Obviamente tiene dentro una gran sofisticación y una serie de análisis internos que hacen que la estructura, el análisis estructural se lleve de buena forma, sí. ¿Ya? ¿Tiene ciertos supuestos dentro? Sí. Y yo como modelador tengo que saber cuáles son las limitaciones de mi modelo, cuáles son las limitaciones de mi programa, ¿verdad? De forma tal de que yo voy a saber a qué valores creerle y a qué valores no creerle. Y lo segundo es, antes de modelar cualquier cosa, yo tengo que saber, y eso es lo más importante del diseño, yo tengo que saber más o menos, ¿verdad? No el valor exacto, pero los rangos de esfuerzos que yo voy a observar. ¿Dónde va a haber momento positivo? ¿Dónde va a haber momento negativo? ¿Dónde va a haber tracción? ¿Dónde va a haber compresión? ¿Ya? Si yo no entiendo eso, que en una zona va a haber compresión, en otra zona va a haber tracción para un tipo de carga, mejor no hago el diseño.
porque no estoy entendiendo bien el comportamiento de la estructura, ¿ya? Entonces, antes de, si hay algo que se escapa o dice, o te entrega el análisis numérico, algo que tú no esperabas, ¿verdad? Lo mejor es estudiar qué es lo que está pasando para entender cuál es el comportamiento, cuál es el flujo de carga, cuál es la singularidad que te está arrastrando eso, ¿ya? Es un problema de modelamiento, es un problema de las suposiciones, es un problema de la estructuración que tenía este elemento estructural o esta estructura en su conjunto, que al serla combinado me hace tener un comportamiento que yo no esperaba, y por lo tanto, cómo yo hago para diseñar ese comportamiento, cómo yo hago para evaluar los esfuerzos que van a tener ese comportamiento con disipación de energía por una entrada a un rango no lineal, y por lo tanto eso es lo importante. Si yo entiendo, y eso es un poco lo que uno va ganando con la experiencia y con ver análisis y entender, es qué yo voy a esperar, qué nivel de esfuerzo, qué nivel de armadura, ¿ya? Y les tiene que haber tocado en el proyecto de hormigón o en algún otro, les va a tocar en el proyecto de hormigón, en el proyecto de acero, que uno ve cuando entra y está con el jefe de proyecto, que es el ingeniero que le está haciendo el curso, o que son los gerentes en empresa, van a ver que ellos inmediatamente saben al mirar un plano, sin tener los cálculos, qué fierros se ven bien, qué fierros se ven mal por las dimensiones, por los tamaños, debido al número de procesos y de análisis que ellos han hecho en la antigüedad, que les va generando esa expertise, que saben, oye, aquí se ve algo raro, no es algo que yo he visto típicamente, que me da mayor fierro, por lo tanto, veamos los análisis. Y eso va a un entendimiento del análisis. Entonces, ¿el diseño tradicional nos permite un buen comportamiento? Sí, dentro de ciertas cosas, es decir, estructuras regulares, con singularidades puntuales que yo ya he observado, ya he analizado, ¿verdad? Y con un modelo en que yo entiendo cómo es que está funcionando. Ya cuando pasamos a estructuras como esta, que son mucho más complejas y que se pueden escapar porque son singularidades, tenemos que hacer un análisis un poquito más complejo que nos permita entender qué es el comportamiento, sin dejar de lado que yo igual tengo que entender qué es lo que está pasando y tengo que saber más o menos cuáles van a ser los rangos y los signos al menos de los esfuerzos que yo voy a tener, dónde voy a tener un momento positivo, dónde voy a tener un momento negativo, qué significa una carga axial, qué significa una carga de momento dentro de mi estructura o en una componente, cómo evalúo el corte en ciertas componentes, cómo el flujo de carga va viajando sobre nuestra estructura. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que quisiéramos lograr con nuestras estructuras? ¿Alguna duda o consulta hasta acá? Todo bien. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que quisiéramos lograr con esta metodología o con el diseño basado en desempeño? Nosotros queremos que si tenemos nuestra estructura, dada por sus singularidades, por su sitio donde está emplazado, el suelo y la demanda a la cual va a ser sometida, ¿verdad? Tener un mejor entendimiento del comportamiento de la estructura ante posibles solicitaciones a las cuales va a estar durante su vida útil, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo quiero lograr con mi estructura y tener una respuesta equivalente o superior a lo esperado por las normativas o códigos vigentes. Es decir, mantener el espíritu de la normativa, que lo que me dicen es que yo quiero tener una estructura que tenga una baja probabilidad de colapso o que no colapse, como en el caso de Chile, ante eventos severos. Entonces, ¿qué es lo que quisiéramos lograr? Quisiéramos lograr tener en forma simple esta curva, ¿verdad? Que es una curva de capacidad que nos dice cuál es según la demanda, cuál es el nivel de desplazamiento que tengo en la estructura y poder entender hasta qué nivel de desplazamiento yo estoy en un rango lineal y tengo un comportamiento casi elástico con pocas fisuraciones o que queda sin fisuraciones post evento. Quiero ver en uno en donde ya tengo entradas en rangos no lineales pequeños dentro de mi estructura, ¿verdad? Que van a generar fisuramiento, pero van a generar un fisuramiento que no es
relevante estructuralmente, o ya tengo una entrada en una demanda, y por eso van los colores. Vamos a ir de los verdes, que vamos a decir que estamos ok con nuestra estructura, a ir generándole mayor requerimiento, mayor nivel de utilidad, mayores demandas, y eso se traduce en mayor rango de grietas y fisuraciones. ¿Ya? O ya tengo ya descenso de rigideces, empiezo a ver un descenso de la capacidad de la estructura por un daño, ¿verdad? El daño ya generalizado y extendido por toda mi estructura, y obviamente nunca quiero llegar al colapso, pero tengo la capacidad. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Quiero lograr establecer un rango donde digo, yo sé que mi estructura va a llegar máximo a este nivel de desplazamiento cuando sea sometido al terremoto o al evento, y por lo tanto estoy dentro de un rango seguro y tengo limitado mi fisuramiento. Y para algo gigante o un evento extremo, nunca voy a pasar este nivel de seguridad, ¿ya? Que es lo que se llama de life safety, que es el de seguridad de vida, ya que nunca me va a generar un colapso ni una degradación de la rigidez de la estructura, que es cuando entramos en problemas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y aquí es lo que aparece el diseño por desempeño. ¿Y qué dice el diseño basado en desempeño? Dice que es un procedimiento que fue generado en 1995 en California, ¿verdad? Y que da las bases por la Asociación de Ingenieros Estructurales de California, da las bases a este diseño por desempeño. Genera esta especie de documento que engloba la filosofía que hay detrás. ¿Y qué dice? Que es un procedimiento que permite el diseño y construcción de edificios o estructuras para así resistir diferentes niveles de demanda sísmica, generando daños dentro de los límites específicos, predefinidos y predecibles. Y aquí está la clave, ¿ya? Esto lo que nos dice es, dado un cierto nivel de demanda, yo voy a asegurar que no me sobrepase estos niveles de daño o este comportamiento esperado, que va a estar asociado a grietas, que va a estar asociado a niveles de deformación, que están asociados a comportamientos estructurales, ¿ya? Entonces acá yo estoy haciendo el link, ya tengo que hacer una verificación para mi demanda, que mi estructura está dentro de estos rangos de comportamiento que yo espero, ¿ya? Que van a ser operación, va a ser continuidad de operación o operación limitada, o que en poco tiempo puedo volver, o que mis daños están limitados. Y para esto, él lo que presenta son dos cosas. Presenta lo que se llaman niveles de demanda y presenta niveles de desempeño, ¿ya? ¿Qué son los niveles de desempeño? Son simplemente unos conceptos que nos dicen cómo debería estar la estructura. Completamente operacional es un comportamiento casi elástico de la estructura. Quiero que tenga un comportamiento donde la estructura pasó el evento y yo continúo con operación sin ningún problema. Todas las puertas se abren, todas las puertas se cierran, las ventanas, todo está perfecto, ¿ya? Dentro de mi estructura. El agua, abro la llave y hay agua dentro, prendo la luz y hay luz dentro de mi estructura, ¿ya? A esto estamos hablando y podemos verlo en efectos no estructurales, como lo que hice, también como efectos estructurales. Yo también puedo decir, no me importa lo no estructural, quiero lo estructural. Es decir, no haya grieta, no haya fisuramiento, no haya cierto nivel de agrietamiento dentro de la estructura que me va a generar una reparación, ¿ya? Después de operacional es que la estructura puede sufrir ciertos daños leves que son fáciles de reparar, pero no alteran la operación de la estructura. Seguridad de vida es este que vimos, la estructura entró en un rango nominal alto, disipó energía, pero no me genera colapso ni me genera daño en persona. No va a haber un colapso o no va a haber un colapso parcial dentro de mi estructura que va a generar un daño a una persona, ¿ya? Y las personas se asegura la continuidad de la vida de las personas que están dentro de la estructura. Y después estamos cerca de colapso, que ya es un evento en el cual tengo una reducción de capacidad, pero no he generado colapso dentro de mi estructura. Y nosotros típicamente lo que vamos a estar es en un rango cerca de operación,
y en un rango máximo de seguridad de vida para un evento que sobrepase toda demanda que hemos analizado. Estos niveles de desempeño, ¿cómo los describen? Por ejemplo, podemos ver lo que hablábamos, continuidad de servicio, daño estructural y no estructural despreciable o nulo. En leve, el estado de daño es despreciable, leve, moderado, severo y completo, ya para cada uno de estos niveles, en el cual tenemos colapso. Seguridad de vida, daño estructural moderado, con reducción de rigidez lateral, pero con un margen al colapso, es decir, todavía no me acerco. Reparaciones requeridas, elementos no estructurales y contenidos se dañan y típicamente esto lleva a evacuación posterior y cierre del edificio. En operacional tenemos daño estructural leve, la mayoría de las operaciones pueden retomar inmediatamente, reparaciones requeridas en servicios no esenciales y algunos elementos no estructurales. Entonces lo que ellos definen son como filosofías, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Cómo nosotros llevamos estos deseos que plantearon acá a nuestro análisis? Entonces lo que nosotros tenemos que definir son ciertos criterios para estos niveles de daño, es decir, criterios que van a estar relacionados con los elementos que tenemos acá, las disipaciones, las grietas en los muros, las rotaciones en las losas, en los elementos de acople, ¿verdad? Entonces nosotros tendemos a traducir esto o en derivas, desplazamientos, aceleraciones, que van a tratar de relacionar. Ejemplo, daño estructural, estamos hablando de deformaciones unitarias en el acero, en el hormigón, cuánto es el nivel de compresión, cuánto es el nivel de tracción, que tengo deformaciones de tracción, de compresión. Daño en componentes no estructurales están típicamente relacionados con la deriva de techo, porque están, ejemplo, los tabiques están amarrados, o dilatados de un lado, pero tienen una cierta capacidad. Los muros cortinas, que son la fachada de los edificios de estos de oficina, cuál es el nivel de demanda de desplazamiento que permiten. Y después y esto está relacionado con derivas o aceleraciones para elementos más sensibles, como en un hospital, elementos quirúrgicos o de médicos, que son bien sensibles a aceleraciones y por lo tanto tengo que salvaguardar ese nivel. ¿Cuál es el otro nivel que definieron? Fueron los niveles de sismo, es decir, las demandas esperadas para los terremotos. Y aquí nosotros tenemos dos opciones, o es lo que se llama una demanda de tipo determinística, en el que yo sé cuál es mi fuente sísmica y sé cuál es el máximo terremoto posible que ocurra en esa fuente sísmica, pero esto me indica que tengo que tener muy bien caracterizado esa demanda, ¿ya? Y muy bien caracterizado esa fuente sísmica. Por ejemplo, nosotros en Chile tenemos muy buena información de cuál es la característica de nuestra sismogénesis, es decir, cómo es la zona de contacto en cuanto a análisis por el gran número de elementos, y tenemos una buena representación de eso. Obviamente, hay cierta variabilidad que tenemos que tomar en consideración. Cuáles son los eventos, cuáles son las magnitudes máximas que podemos esperar, cómo es el rompimiento que se produce, cuáles son las aceleraciones máximas en los distintos componentes, y por lo tanto, y la otra es a través de una representación probabilística, en la cual doy un cierto porcentaje de excedencia, ¿verdad?, en X cantidad de años. Y esto lo que nos da es una tasa de recurrencia, o una tasa de retorno, mejor dicho, ¿verdad? Asumiendo que esto es un proceso de Poisson, ¿ya? Que es un aleatorio, que no tiene memoria para atrás. Si ya ocurrió un evento, el próximo evento no se ve influenciado por ese, y por lo tanto nosotros vemos es la probabilidad de, y el típico es un 10% en 50 años, que te da alrededor de 475, ¿verdad?, años de periodo de retorno. Y después viene lo que las otras probabilidades son un 5% en 50 años o un 2% en 50 años, que da 2.475 años. Después tienes un 1%, que es alrededor de 5.000 años de periodo de retorno, es decir, es un evento que vemos cada 5.000 años. Y uno puede decir, ¿cómo yo puedo extrapolar un evento de cada 5.000 años si no tengo historia suficiente para saber ese evento? ¿Ya? Por eso hay que tener cuidado con estas probabilidades, ¿ya?
son probabilidades que toman en consideración el conocimiento que yo tengo ahora y cómo es el proceso, ¿verdad? Para extrapolar qué es lo que puede pasar en 5.000 años o en 10.000 años, ¿ya? Una vez que yo ya tengo esto, ahora puedo combinar cuál es el nivel de daño que yo quiero para el nivel de intensidad. Es decir, para este evento sísmico que está caracterizado por un registro de aceleraciones, ¿verdad? Que son un set de registros de aceleraciones, yo quiero que la estructura llegue como máximo a este nivel, ¿ya? Entonces acá yo amarro esto con esto y es lo que defino el objetivo de desempeño. Defino, mi objetivo es que mi estructura esté operacional para un evento que tiene una probabilidad, ejemplo, de 10% en 50 años. Es decir, que para un evento que ocurre cada 475 años, que tiene un periodo de retorno de 475 años, ¿verdad? No es que genere cada 475, es que tiene un periodo de retorno de eso, tiene una probabilidad de excedencia de 10% en 50 años, es decir, 10% probabilidad de que la aceleración máxima se vea superada en esos 50 años de vida de la estructura. Quiero que como máximo tenga la respuesta dada por este nivel de desempeño. Y a partir de eso, uno puede generar lo que se llama la matriz de objetivos de desempeño. Entonces, nosotros esta matriz sale a partir de nuestra distribución, ¿verdad? De periodos de retorno, 43 años, que es un terremoto frecuente, ocasional 72, 475 raro, muy raro 970, 975 años, que es lo que habíamos visto. Y tengo los niveles de desempeño. Entonces, en este lado tengo niveles de sismos de diseño y en este lado tengo los niveles de desempeño. Y por lo tanto, acá ahora yo tengo que decir, para una frecuente, ¿yo quiero permitir colapso? ¿Sí o no? ¿Quién me puede decir? ¿Debería permitir colapso? No. No. No, ¿verdad? Por lo tanto, tampoco debería permitir seguridad de vida. Puede que sí pida operacional, depende de cuál es mi requerimiento que yo le estoy dando. Entonces, primero nosotros definimos cuál es el comportamiento inaceptable, ¿ya? Dentro de nuestra estructura. Después yo puedo decir, ok, voy a definir un cierto comportamiento, objetivos básicos, que es para cualquier tipo de estructura, porque nosotros sabemos que las estructuras son distintas, dependiendo, hay unas esenciales, hay otras que no son tan esenciales, y por lo tanto puedo definir cierta diferencia entre uno y otro, y defino obviamente completamente operacional para algo que ocurre frecuentemente, porque no quiero tener problemas, para algo que ocurre ya más espaciado en el tiempo y que es un evento que no veo constantemente. Quiero operacional, es decir, que se pueda fisurar un poco, pero pueda continuar en operación. Ya para el que es raro, quiero seguridad de vida, y para que extremadamente prevención de colapso. ¿Qué pasa después si yo tengo objetivos esenciales o peligrosos, que pueden ser estadios, elementos estructurales más importantes, sistemas eléctricos? Voy a decir, obviamente, yo quiero estar en un comportamiento mucho mejor. Quiero para el extremo tener operación, que quede con algo de daño, pero pueda haber continuidad, porque si yo permito esto que está acá abajo, acá, voy a tener problemas, porque puede que ese evento lo veamos, ¿verdad? Y me genere una demanda a la cual yo no estoy preparado, y voy a tener caída o tiempo de duración de mis servicios caídos, que no es recomendable y no me permiten tener una ciudad resiliente. ¿Qué pasa en Chile? Nosotros tenemos nuestra estructura, no están acá, sino están, hemos visto, que están más cercanos a un objetivo esencial o peligroso. Y por último, tenemos objetivos de seguridad crítica como embalse, como tranques de relave, que generan problemas a la salud si es que estos llegaran a fallar. Y por lo tanto, yo acá quiero completamente operacional para el raro y quiero operacional para el evento extremo, ¿ya?
porque esto me va a permitir tener un buen comportamiento y asegurar que estos eventos no producen. ¿Qué pasa acá en Chile? Nosotros estamos un poco corrido todo hacia acá y las demandas son mucho más altas. ¿Por qué? Porque nuestro ocasional es algo que ocurre que tiene una tasa de excedencia mucho más alta, mucho más baja, perdón. Y por eso nosotros estamos corridos un poco. ¿Cómo hacen las normativas para verificar esto? Pueden ser a través de los rangos de desplazamiento o deriva de techo, controlando cuál es la deriva de techo transitoria, ¿verdad? Durante el evento, si hacemos el análisis tiempo-historia. ¿Y esto cómo ha ido evolucionando? Partió en 1995, ¿verdad? Con Visión 2000. Después aparecieron una serie de documentos, el 96 y en FIMA 273, que nos permitieron cómo realizar los análisis no lineales para poder evaluar el comportamiento de nuestra estructura. Y así ha ido el 356, que nos permitió análisis tiempo-historia, después mejoramiento del 2005, y estamos viendo que son documentos relativamente nuevos, no son documentos antiguos, son relativamente nuevos, con 15 años, que no tienen, que recién ahí estábamos hablando de análisis no lineal, ahora, 15 años después, estamos hablando de análisis dinámico, tiempo-historia, ¿verdad? Y hemos llegado ya a documentos mucho más modernos como del 2017, en las cuales nos permiten cómo evaluar, cómo modelar, cómo representar cada uno de estas componentes, ¿verdad? Y tenemos los últimos documentos ya hasta del 2020 que nos permiten alternativamente cómo hacemos el tiempo-historia, cómo nosotros modelamos, que llaman, y estos son los requerimientos normativos para usar el análisis de el análisis de diseño por desempeño, ¿ya? Estos dos documentos son de California, este es de Los Ángeles, este es el de San Francisco, ¿verdad? Nosotros en Chile adoptamos para generar nuestro documento el basado en el de Los Ángeles, ¿ya? Que corresponde al diseño por desempeño dado por la normativa de Los Ángeles. Y estos obviamente llaman a otros documentos que hablan propiamente del material y del tiempo-historia. Esto nos da los requerimientos que tenemos que hacer, cómo se hace el modelo en forma general, cómo deberían ser los criterios de aceptación, dónde podemos ver estos criterios de aceptación, y llaman a estas normativas que hablan de el modelo y el tiempo-historia. ¿Ya? Esto también nos restringe cuáles son el número de registros que tenemos que tener y todo. Y como habíamos dicho, nosotros la HICINA está basado, que es el documento de diseño basado en desempeño que tenemos acá en Chile, está basado en el de Los Ángeles, el de la Tall Buildings, el Council de Estructuras de Edificios Altos en California, ¿ya? Esto típicamente se usa en edificios altos porque los edificios altos necesitan algunos requerimientos especiales fuera de la norma para poder ser construidos o diseñados de buena forma, ¿ya? Sobrepasando ciertas limitaciones porque su comportamiento va a ser lineal elástico y escapan el comportamiento que nosotros tenemos. Eso no significa que esto no se pueda usar para todo tipo de estructura, se puede usar. Lo que pasa es que para unos tiene mayor sentido que para otros. Entonces, ¿qué buscan estas metodologías? Se basan en expresar los criterios de diseño en términos del logro de objetivos de desempeño, comportamiento estructural o nivel de desempeño, previamente establecidos según el uso e importancia de la estructura, cuando ésta es sometida a distintos niveles de demanda, niveles de amenaza sísmica, probabilidad de excedencia de ciertas aceleraciones, establecidas de acuerdo a las características de sismicidad esperada para la zona estudiada. Entonces tenemos que hacer un estudio de amenaza sísmica específico para la zona en que estamos viendo, ¿ya? Y estas presentan una metodología aceptable, evalúan adecuadamente el peligro sísmico, te indican cómo hacerlo y tienen técnicas válidas aceptables para el modelamiento y análisis de la estructura. Aquí no nos estamos metiendo con, este es un submundo que es cómo modelamos y cómo analizamos de buena forma nuestra estructura. Y tienen criterios de aceptación razonable, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el procedimiento?
es como aparece acá en este diagrama. Se seleccionan los objetivos de desempeño, es decir, dentro de la matriz se dice en qué punto voy a estar, es decir, completamente operacional, para qué nivel de amenaza, y así sucesivamente. Típicamente esto definen 2 niveles hoy en día, que es operacional para un terremoto que se observa frecuentemente y capacidad de no fallar cuando tenemos eventos de gran demanda. Entonces, de ahí hacemos un diseño preliminar, donde lo que hacemos es principalmente generar una estructura, típicamente basado en conceptos o en criterios de diseño por desempeño. Después evaluamos el desempeño de la estructura a través de un análisis no lineal y vamos a ver gráficamente a qué nos referimos con esto. Vemos si cumplimos los criterios. Si no cumplimos, es decir, las demandas a las cuales se va a ver expuesta la estructura debido a los sismos sobrepasa lo que nosotros habíamos dicho que está relacionado con nuestros criterios, nos devolvemos a rediseño, cambiamos lo que sea necesario cambiar, evaluamos y estamos en este círculo que no ocurre en el diseño prescriptivo, y hasta que cumplamos finaliza así, y aquí pasa todo un proceso de peer review también, de revisión de pares, que este es mucho más complejo porque aquí tú tienes que tener un grupo de expertos y típicamente está conformado por oficiales gubernamentales, que son gente del área del Estado que permite validar, área del ente de otros ingenieros que hayan tenido la posibilidad de hacer diseño o evaluaciones con esto, y de la academia, obviamente para ver que las suposiciones de nuestros modelos no lineales están de buena forma tomados. Entonces hay un grupo de personas que es esto es lo que se ha dado internacionalmente, no está escrito, pero es recomendable. Los niveles de desempeño se mantienen más o menos en esto, y la mayor discusión entre normativa y normativa es este sismo máximo considerado, que puede ser 950, 975, 2475 años, depende. Aquí podemos ver algunos de los niveles de amenaza. Ejemplo, el código chileno, nosotros tenemos sismo de diseño y sismo máximo considerado. El sismo de diseño es algo que está hablando de 475 años, o lo que nosotros vimos en el terremoto del 2010, y nuestro diseño máximo considerado es uno con un periodo de retorno de 950 o 975 años, o 1,3 veces el espectro de desplazamiento elástico que vimos para evaluar los máximos desplazamientos en nuestra estructura. Y esto es simplemente darle una mayor capacidad de desplazamiento a la estructura antes que falle. Tenemos limitaciones de los niveles de desempeño, y estos están relacionados típicamente a nivel global, que podemos ver derivas entre techos, aceleraciones máximas, o locales, que son las rotaciones máximas a las cuales se va a ver expuesto cada componente, o cuáles son las deformaciones de tracción del acero o compresión del hormigón en cada una de estas componentes. ¿Alguna duda o consulta hasta acá? No, todo bien, perfecto. Perfecto. Entonces, una vez que tenemos esto, ¿cómo es este proceso? Si lo vemos gráficamente. Entonces nosotros tenemos nuestra estructura, hacemos un diseño preliminar, típicamente basado en diseño por desempeño, diseño por capacidad, perdón, en el cual nosotros vimos esto, que es simplemente un diseño en el cual nosotros generamos y definimos dónde se van a producir las rótulas dentro de nuestra estructura, dónde van a ser los puntos que disipen energía dentro de nuestra estructura, y nosotros tenemos que los elementos que son controlados por fuerza, típicamente llamados de esa forma, no entren en rangos no lineales, traten de mantenerse en rangos lineales. ¿Y por qué son controlados por fuerza? Porque se supone que tienen fragilidad, es decir, no son capaces de disipar mucha energía, y por lo tanto yo quiero, para todos los esfuerzos, estos se mantengan dentro de un rango que no entre en una gran solicitación de ductilidad. En cambio, los elementos que sí son capaces, yo voy a querer que esos sean los que entren, y controlo cuáles son las fallas a las cuales quiero que se vea sometida la estructura.
Por otro lado, tengo que definir cuál es la demanda, y esto lo hago a través de una amenaza sísmica que toma las características de los sismos que pueden ocurrir. Esto lo llevo a una licuadora probabilística, para hacerlo simple, en el cual tomo en consideración la probabilidad de ocurrencia de las distintas magnitudes, la probabilidad de la distancia de los distintos eventos, la probabilidad, las curvas de atenuación que nos dicen curvas prescriptivas que nos definen cómo es la demanda que va a ocurrir debido a un evento en cada uno de estos puntos, y termino con lo que se llama tasas anuales de excedencia para cada uno de los periodos. Ejemplo, para PGA. Después, con cada uno de estos para distintos rangos de periodo, puedo generar el Uniform Hazard Spectra, que es el espectro de peligro uniforme, es decir, todos estos espectros de aceleraciones o componentes del espectro de aceleración tienen la misma probabilidad de excedencia. Es decir, si lo quieren ver en simple, es como un envolvente de todos los posibles eventos a los cuales se va a ver sometida la estructura. Posteriormente a esto, hago un desagregado para ver cuáles son los eventos, porque esto es una envolvente, por lo tanto no puedo llevar mi registro a que sea parejo para todo esto, y por lo tanto tengo con el desagregado de definir cuáles son los eventos, y selecciono y escalo mis registros que voy a usar para mi análisis. De mi diseño por capacidad defino un modelo, ejemplo este modelo, ¿verdad?, de mi estructura con ciertas cargas, lo cargo con los sismos. Depende de cuán complejo es mi modelo, lo echo a correr y pueden tardar horas o días en analizarse, y por eso es que esto, y adicionalmente el número de horas y días que tú necesitas para generar el modelo es bastante alto, y por lo tanto, por eso no es un tipo de diseño que se haga habitualmente, porque tiene un costo involucrado bastante alto de horas de ingeniería, horas de computación, ¿ya? A partir de estos análisis puedo encontrar si estoy haciendo pushover estáticos, puedo encontrar cuál es el desplazamiento de techo, la curva de capacidad, o puedo encontrar cuál es la respuesta de mi estructura y cada uno de mis componentes. A partir de eso evalúo con mis criterios, dado los esfuerzos que tengo, las deformaciones, veo que las derivas y todos los elementos sean controlados. Si esto no se cumple, vuelvo a diseño, modifico, genero mi modelo nuevamente, verifico hasta que se cumpla. Una vez que se cumple, paso por el proceso de revisión de pares revisores, veo que todas mis suposiciones, mis representaciones de componentes estructurales estaban hechos de buena forma, los valores, los criterios de aceptación estaban acorde a lo que dicen las normativas, y estoy listo y puedo continuar con mi construcción. Ahora, para terminar, y me extendí un par de minutitos, pero les doy las gracias por mantenerse, es ¿qué vendría ahora? Esto es lo que nosotros hacíamos hasta hace un par de años, o lo que se llamaba diseño por desempeño, y lo que está en las normativas actuales. ¿Qué es lo que está viendo investigación a futuro? ¿Y qué es lo que estamos en lo que se está trabajando? Es ahora, si yo podría relacionar, porque yo ya tengo estos niveles de deformación, los puedo relacionar con experimentos y con niveles de fisura. Y una vez que yo ya tengo estos niveles de fisura, obviamente esto no es único, hay una dispersión dentro de mis probabilidades, pero con ensayos puedo saber más o menos cuál es el nivel de fisuración, cuál es el nivel de daño para los distintos niveles de demanda a los cuales va a ser sometido, a los cuales va a llegar, dependiendo de dónde llega y cuáles son estos valores. Y yo puedo ahora tomar en consideración tiempo en el que vuelva a estar caído mi estructura o mi evento, cuánto va a ser el costo en construcción, cuánto tiempo va a estar en construcción, qué va a pasar en cosas médicas, voy a tener daño, voy a generar heridos, esos heridos qué costo va a generar, y por lo tanto puedo tomar en consideración aleatoriamente todas esas probabilidades que están acá envueltas, ¿verdad? Y ahora, en vez de encontrar que mi evento es capaz de verificar, lo que encuentro es las probabilidades de costos, de excedencia de costos por año, ¿ya? Y eso es algo que usan de políticas públicas, es algo que usan los
los que invierten para evaluar un proyecto que ustedes tienen que haber visto. Entonces si yo tengo esto llevado a costo anual, yo puedo decir mi X diseño me produce X pérdida anual. Si yo aumento esto un poquito, yo puedo evaluar cuál es costos de aumentar eso, beneficio de reducción de pérdida anual. Y a partir de eso, poder tener estructuras mucho más resilientes. Puedo ver esto en cuanto a la ciudad, en cuanto al sistema de piping, de cañería, de agua, de electricidad, cuál es el costo-beneficio en cuanto a involucrar más o generar restricciones mayores en las normativas para estos distintos. Y esto en donde se está viendo son mucho más modernos, AETC 58 o FIMAP 58 del 2018, que nos permiten involucrar esto a través de curvas de fragilidad y otros tipos de análisis, encontrar la respuesta. Pero aquí ya estamos hablando que en vez de tomar 7 registros, que era lo que veíamos anteriormente, o 11 registros, aquí estamos hablando de cientos de registros, ¿ya? Si no miles de registros. ¿Ya? Obviamente aquí está el problema. ¿Tenemos 1000 registros para hacer? No. Tenemos que basarnos en registros artificiales o no tenemos registros para todos los niveles de intensidad, por lo tanto tenemos que generar de alguna forma numéricamente estos registros o llevar semillas de registros que nosotros tenemos a los tipos de registros para poder tomar variabilidad. Y con eso les doy las gracias por haber asistido durante todo el semestre. Espero que haya sido un curso entretenido, que hayan aprendido harto, y dejo la plataforma para que cualquier duda o consulta o comentario que quieran hacer, bienvenido. Y obviamente, como siempre, al final del semestre están las encuestas para que puedan responder y ver en qué fallamos, en qué estuvimos bien, de forma tal de que el próximo semestre, que también va a ser en versión a distancia, podamos mejorar para que la experiencia educativa y de docencia a distancia sea mucho mejor el próximo semestre. Así que dejo abierto para cualquier duda, consulta o comentario que tengan. Bueno, profesor, ha sido un placer. Gracias por todo y sobre todo esta última clase fue bastante entretenida, orientada a los nuevos tiempos. Muchas gracias. Si no hay más consultas o dudas, las tareas ya están publicadas, los ejercicios, para que los puedan hacer. Vamos a ir viendo eso. Los que queden con deficiencia con nota bajo 4 en los ejercicios, se les comunicará para ver si entran en el rango para el examen recuperativo y cuándo este se realizará y todo lo que tiene que ver con eso. Cualquier duda o consulta de ejercicio, por favor al auxiliar o a mí, para poder ir ayudándolos y que podamos terminar el semestre de buena forma. Nuevamente, que tengan una bonita fiesta junto a su familia, un buen descanso en enero y febrero para que puedan recuperar las baterías para el próximo año y nos vemos en marzo. Que estén bien, cuídense. Chao, profe, gracias. Chao. Muchas gracias. Chao, profe, muchas gracias. Chao, profe.